En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos hablando sobre Mateo 24, sobre las señales que Jesús habló que iban a ocurrir antes de que Él viniera con gran poder y gran gloria. Hemos estado analizando la señal del engaño y de la apostasía, la señal de guerras, conflictos internacionales, rumores de guerras, la señal de las pestes. Hemos analizado algunas pestes que han ocurrido y que han matado a millones de personas. Hemos hablado del SIDA y también del COVID-19. Y esto va a ir en aumento. También hablamos de la señal de las hambres, que casi siempre vienen después de los conflictos, después de las guerras, y que también tiene muchas causas, como las sequías o como exceso de agua e inundación que arrasa, como en el caso de Honduras, que en 2 o 3 ocasiones el Valle de Sula se ha inundado y ha destruido totalmente las cosechas. También otras causas como las plagas de animales que se comen las cosechas, las langostas y otra clase de animales. Las riquezas mal distribuidas a nivel internacional de países que gozan de gran cantidad de granos básicos para alimentarse y otros países, aún continentes que carecen de lo más necesario. Y por esa razón son miles y millones de personas que mueren por las hambrunas. También otra causa que analizamos respecto al hambre es los gobiernos corruptos, que ahora eso es muy común en todos los países. Los líderes han fallado y se han vuelto egoístas, son como pastores que se pastorean a sí mismos y ha habido gran corrupción porque codician y quieren ser gobernantes vitalicios. Y hay por esa razón mucha corrupción, mucha pobreza y descontento a nivel mundial. El comercio injusto también es otra de las razones a causa de la avaricia de los seres humanos. Hablamos también, hermanos, de la señal de los terremotos. Hay en Apocalipsis 3 citas que hablan de los terremotos. Apocalipsis 6:12 al 17, Apocalipsis 11:13 y Apocalipsis 16, capítulo 16, verso 18, que habla de grandes terremotos terribles que van a ocurrir en el tiempo de la tribulación. También ahora tenemos la señal de la persecución. La señal de la persecución de los que creen en Cristo. La Biblia dice que cuando la iglesia es llevada al cielo, aquí en la tierra, Israel va a experimentar un despertar espiritual, un renacimiento espiritual. Pablo habló de esto en el libro de los Romanos, diciendo que cuando entrara la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y esto es bien cierto porque los israelitas serán iluminados por el Espíritu Santo, porque Pablo habló que la ceguera en parte que le ha venido a Israel ha sido para que el evangelio se predique a los gentiles, pero que cuando los gentiles se conviertan, el número de los gentiles se complete, que entre la plenitud, entonces Israel será salvo. Y en la gran tribulación los israelitas recibirán el Espíritu Santo, comprenderán que aquel a quien mataron y traspasaron y clavaron en una cruz es su verdadero Mesías.
y harán gran lamentación sobre él, porque va a haber un arrepentimiento a nivel nacional, y los israelitas serán llenos del Espíritu Santo, y ellos serán el agente evangelístico. Israel como nación evangelizará a otras naciones. Y a causa de la manifestación de su fe, y a causa también de la manifestación de la apostasía y del anticristo y el falso profeta, ellos, los que crean en Cristo en la gran tribulación, serán perseguidos, y muchos serán degollados y matados, y el anticristo procurará poner una señal en la frente y en las manos de todos aquellos que están sometidos a su voluntad, pero el pueblo de Dios rehusará someterse a esa voluntad del anticristo, y por esa causa serán perseguidos. En la gran tribulación, pues, los creyentes en Jesucristo serán perseguidos por las naciones apóstatas, por el anticristo y el falso profeta, y serán perseguidos y matados, porque ellos no se dejaron colocar la marca de la bestia. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús, precisamente en ese tiempo de la tribulación, y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Ellos volverán a vivir y reinarán con Cristo por 1000 años, pero los demás muertos no volverán a vivir, sino hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces vemos aquí una escena en el cielo, las almas de los decapitados bajo el altar claman por venganza a causa de que han sido perseguidos, torturados, matados, y se les ha presionado para que se sometan a la voluntad del anticristo. Y la otra señal es la señal de la predicación del Evangelio. Cristo dice en Mateo 24, 13 y 14, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Va a haber una manifestación del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsará al pueblo de Israel, que ya se ha convertido, que se ha vuelto a Cristo, a su Mesías, y que lo están esperando. Y predicarán el Evangelio del reino, haciendo énfasis precisamente en el rey y en el reinado de ese rey que vendrá muy pronto. Por eso se enfatiza allí que será predicado este Evangelio del reino, porque está tan cerca la venida del Señor, y la última de las señales que hablan de la venida del Señor será la predicación del Evangelio en todas las naciones. No sé cómo va a ocurrir esto, habiendo gran odio y persecución de parte del anticristo y del falso profeta y de países apóstatas que han estado contra Cristo. Siempre han habido países apóstatas, siempre han habido países que impiden que el Evangelio se predique en sus naciones. Los gobernantes legislan leyes, persiguen a los cristianos. Actualmente hay países donde cierran sus fronteras a los misioneros, a los predicadores y evangelistas, para que el Evangelio no se predique en sus naciones. Así que siempre han habido naciones apóstatas, contrarias a la predicación del Evangelio, naciones que profesan ateísmo. Así que en el tiempo de la gran tribulación será tanta la manifestación del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, que
que el evangelio será predicado por todo el mundo. Israel va a ser usado poderosamente, y no solo Israel, sino que las naciones que son salvas, los miles y miles de personas que se conviertan, serán llenos del Espíritu Santo. Habrá una manifestación del Espíritu Santo poderosísima, quizás mucho más poderosa que cuando se fundó la iglesia en el día de Pentecostés. Y el evangelio será predicado por todo el mundo, y el Señor recogerá la última cosecha, que son miles de miles de miles que habrán salido de la gran tribulación. Entonces, esta es una de las últimas señales, la predicación del evangelio. Por eso en Apocalipsis 14, verso 6, dice también: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para ser predicado a los que habitan en la tierra, a toda nación, a toda raza y lengua, a todo pueblo. Y decía el ángel a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y en Apocalipsis capítulo 10, del 8 al 11, también se habla de un ángel que le da a Juan el librito que es el Evangelio, capítulo 10. Vamos a leerlo, capítulo 10, verso 8. Dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui, dice Juan, y al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo: toma, cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices o prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, y que le prediques a los reyes, a los gobernantes. Dios siempre ha querido que los gobernantes conozcan la verdad del evangelio. En medio de la manifestación del juicio de Dios, en medio de la manifestación de la ira de Dios, en estos años de tribulación, en medio de la persecución del anticristo, del falso profeta, en medio de una manifestación de apostasía y de engaño y de una gran manifestación de demonios que serán soltados en ese tiempo, el evangelio será predicado. Y en medio de la ira de Dios, Dios muestra su gracia, muestra su misericordia. En medio de ese juicio, Dios está salvando miles de personas, de tal manera que cuando Cristo viene para establecer su reino, lo primero que hace el Señor es un juicio de naciones. Dice que las naciones que no creyeron en Él son las naciones cabritas, y las naciones que creyeron en Él son las naciones ovejas. Y le dirá a las naciones ovejas: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a las naciones cabritas que persiguieron a la nación de Israel y persiguieron a las otras naciones que se convirtieron al evangelio en medio de la tribulación, les dirá
apartaos de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Así que en esa gran tribulación, muchísimas naciones se convertirán y Israel será la nación que predicará el evangelio en todas partes del mundo. Y Cristo vendrá con gran poder, con gran gloria, mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos y luego vendrá el juicio de las naciones y luego con Cristo entramos todos al reino milenial. Un reino maravilloso que en el futuro hablaremos del reino milenial, ¿verdad? Hablaremos. Pero antes de hablar del reino milenial, quizás una o dos enseñanzas respecto al anticristo. Es un personaje muy destacado en la profecía, principalmente los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, que tal vez sea necesario 1 o 2 predicaciones para hablar de este personaje y cómo dentro de la soberanía de Dios, porque la Biblia aclara muy bien que a Él se le ha dado cierta autoridad, cierto poder, ciertas cosas que Él hace porque Dios lo permite, porque está dentro del programa divino, porque aunque ocurran cosas terribles en la gran tribulación, no debemos de olvidar que Dios es soberano, que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios gobierna y que lo que se está cumpliendo en las Sagradas Escrituras y en el tiempo de la tribulación, de la segunda venida de Cristo, en todo lo relacionado con la escatología, con las cosas futuras, es el programa de Dios que se está llevando a cabo, desarrollando. Todo ha sido establecido, decretado eternamente por el Señor desde antes de la fundación del mundo. No debemos de tener miedo a las cosas que van a suceder en el futuro, a la gran tribulación y todas esas cosas. No debemos de alarmarnos. ¿Sabe lo que dice Cristo? Que cuando ocurren estas cosas, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención o liberación está cerca. Así que, amado hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y la próxima semana los espero para continuar hablando de estas cosas maravillosas que el Señor escribió para nosotros. Dios le guarde a usted y a su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.